Bastante agitada, ajetreada, dislocada y descompuesta. Pero la verdad que eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo ese día hice lo que hice. No llego a tanto, pero efectivamente la situación estaba bastante descompuesta. Siguiente pregunta. ¿Habría peligrado la vida de los líderes políticos si hubiera triunfado el golpe? Intuyo que no, y además lo digo enfáticamente. Es otra de las cosas que se dijeron en ese momento, es, señores, esta es una acción incruenta y tiene por objeto paralizar la sesión parlamentaria. Solo eso. Yo reconozco, y lo tengo que decir, le duela a quien le duela, que cuando dirigiéndome a mi unidad por la radio del coche oí los tiros, dije, Dios mío, se me descompuso totalmente la figura porque dije, ¿cómo ahora va a entrar allí nadie, armado o quien sea, a poner orden en esta casa? Esto es un disloque. Y desde luego yo fui el primer sorprendido porque rompió todos mis esquemas. Le iba a preguntar. Porque el golpe... ¿Se ha visto usted en el Congreso dónde están las balas, los impactos de las balas? De intuito nada. A nadie le dio una bala. Hay una esquirla. No, hay una esquirla. Pero vamos a ver, es que los daños psíquicos... Perdona, no. Es que los daños psíquicos y los daños que se han producido en aquellas personas, aquello... Peligraron los periodistas. No, señor. Eso es incruento. No es incruento. La vitrina de un... Perdone, no es incruento. Estoy hablando de las personas. Frase del señor Tejero. Le voy a decir una frase del señor Tejero. O el teniente coronel Tejero, perdón, teniente coronel. No, porque prefiero decir teniente coronel. Entonces le digo a usted, una de las frases que está en el diario de sesiones es lo que dice el teniente coronel Tejero. Si alguien se mueve y se apaga la luz, abran fuego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Abran fuego? ¿Qué quiere decir? No quería y cuando nos ponen allí los velones... Es una frase textual. Le digo frase textual. Esa pregunta está contestada. Al teniente coronel Tejero. Por favor. Yo le digo tajantemente que le incruenta hubiese nada. Prestado a una acción en la que hubiese habido sangre y hubiese... Pero la hubo. No. La hubo. Y usted no haga decir cosas que no son. Cuando una persona pierde el estómago, el duodeno y el yeyuno producido por unas úlceras múltiples por estrés, y fíjese usted, era un miembro de la Guardia Civil, que estaba como diputado, y que en este momento está en un cargo activo de la Guardia Civil, como es Faustino Muñoz, el jefe de tráfico de Cáceres, que era diputado por UCD, no me diga usted que no es incruento, porque ese señor, después de 3 vómitos de sangre, se podía haber muerto allí. Perdóneme, eso no es incruento. Eso no es incruento. No es incruento. Esos son accidentes. No es accidente. Si no hubiesen entrado allí disparos. Perdone, no es cierto. No es incruento. No es incruento. Totalmente casual. Perdón, no es incruento. Los daños físicos y psíquicos no. Doctora Chávez, señor Gil Sancho Valiente, que se diga eso. Bueno, vamos a seguir, con con el cuestionario de la calle. Muy bien. Y no se excite tanto, por favor. ¿Cree que el golpe podría haber desembocado en una nueva guerra civil? Yo creo que no. ¿Piensa que España estaría mejor de lo que está si hubiera triunfado el golpe de Estado? No lo sé. Eso hace falta es la única ser un adivino. Pero ¿quién soy yo? Yo soy un capitán de la Guardia Civil que sé de las cosas de mi cometido y que sabía, porque ahora ya no ejerzo, ya estoy fuera del servicio. Entonces, todo lo que yo puedo decir es puramente especulativo y no tiene la menor importancia. Entonces no sé. Entonces salía usted de su cometido. Su cometido era destruir a los guardias rurales. No era entrar en el Congreso de los Diputados. No. Eso tenía 3 jefes. Usted tenía en ese momento un jefe de la Guardia Civil, que por lo hizo fue el coronel Manchado, que fue también... Que además me dice, vete y ponte las órdenes de tu jefe. Y me fui a poner las órdenes de mi jefe. Que fue también el teniente coronel Tejero. Perfectamente normal. El Parque de Automovilismo Manchado, el Congreso Tejero, una unidad, un jefe de unidad al que usted ha mencionado hace un momento, que era el del GAR. Y luego otro jefe. Mi jefe, ese era mi jefe. Que era el de y a sus órdenes me puse sin ninguna reserva. Yo le voy a decir solamente una cosa, señor Gil Sancho Valiente. Por encima de ese jefe militar estaba el presidente del gobierno. Y usted no atendió a sus requerimientos. Perdón. Yo al presidente del gobierno no le vi, ni tuvo ocasión de manifestarme. Primero, no había presidente de gobierno. Había un presidente de gobierno en funciones y había otro que estaba siendo sometido a votación. No tiene ninguna importancia. Yo, naturalmente, no tuve acceso al presidente del gobierno para que me dijese su opinión. ¿Usted creía realmente que debía haber en España un poder autónomo militar en aquel momento? Yo solo sé que como hombre de información, que tanto usted alude a ello, uno de mis cometidos es leer la prensa, ya que, no se olviden ustedes, yo estaba destinado en San Sebastián, mi destino de verdad era San Sebastián, en aquel cruentísimo año de 1980. Me llegaba la prensa, la leía, la machacaba, y yo leía artículos
que no tenían desperdicio, como por ejemplo el que el 31 de enero publicó en ABC el señor Emilio Romero, bajo no sé, Tertulias de Madrid, que se llama, en el cual dice claramente: la situación ha llegado a un punto en que no admite ninguna componenda. Es preciso atajar la situación. Y si UCD no provee, entonces habrá que buscar y recurrir a un hombre ajeno y políticamente bendecido. Eso no... Repaso la lista de los profesores y de profesores me rendí. A verlos habíalos, pero estaban en la endosfera. Repaso y cito mi imaginación. Que lo que diga Emilio Romero. Y aparece el general Armada. Y yo uno esto, aquello, porque ese no es el único artículo. Pero vamos a ver, y cuando alguien me dice, por fin, el general Armada... Señor Sánchez Valiente, con el aura que lleva detrás... Señor Sánchez Valiente, yo no quiero ser impertinente con usted, porque no es mi papel. Pero eso no significa, bajo ningún concepto, que una institución en la que está representada la soberanía popular sea zaherida, ultrajada y machacada. Pregúnteselo a quién lo hizo. Yo no hice eso. Seguimos, por favor. Un momento. Seguimos, por favor. Yo tengo aquí algo que le quiero preguntar Seguimos, ahora por favor, al señor con lo que quiere la calle preguntar al señor Gil Sánchez Valiente. ¿Cree que han sido juzgados todos los implicados en el golpe del 23F? No creo. Estoy seguro de que no. No han sido juzgados todos. Siguiente pregunta. ¿Cree que en la actualidad la mayoría de los militares son fieles a la Constitución? Creo que está en mejores condiciones de contestar a esa pregunta del señor Martínez Inglés, porque yo no me muevo en los ambientes militares. Conteste. Perdón, ¿la pregunta cuál era? Que si cree usted que la mayoría de los militares están dentro del orden constitucional. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y yo también lo creo, y que lo creemos todos. Siguiente pregunta. Usted es conocido en el 23F como el hombre del maletín. ¿Se ha sentido alguna vez amenazado por esa causa o han querido deshacerse de usted? Sí, la respuesta es sí. Me he sentido amenazado de muerte. ¿Por qué razón? Por el maletín. Porque querían recuperar ese maletín que se suponía que yo portaba y pusieron precio a mi cabeza. ¿Puede en esta ocasión... cuente su viaje con el supuesto maletín huyendo de eso? Claro. ¿Cuál fue tu itinerario desde que saliste de Madrid hasta que yo te conocí en San Antonio? Yo creo que eso nos aleja del tema del 23F, con perdón, general Prieto. Yo creo que eso nos aleja y lo mismo que lo que estamos haciendo... el problema es que el hombre del maletín. No, el problema del hombre del maletín, el problema es el 23F. Por favor, ¿quién era el que le perseguía? ¿Quién le perseguía? Eso no lo sé. Pero en los bajos fondos del AMPA barcelonés, alguien, un compañero mío, en los servicios de información, alertó a mi familia diciendo que 10 millones de pesetas es lo que valía mi cabeza. ¿Quién lo hizo eso? Hasta ahí no llego. Ya me gustaría saberlo. ¿Alguien? Y ya se sorprenderían ustedes si supiesen quién es, como yo. Gil Sánchez Valiente. A usted le informó Tejero si algunos líderes políticos estaban al tanto de esa acción. No. No le informó. Y ahora le digo, como es ya tradicional en este programa, no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. ¿Sabe usted a ciencia cierta si el general Armada no era el elefante blanco al que se esperaba en las Cortes? No me conteste ahora. Hágalo después de la publicidad. Puro. Antes de la publicidad, señor Sánchez Valiente, le preguntaba si usted sabe a ciencia cierta si el general Armada no era el elefante blanco al que se esperaba en las Cortes. La respuesta es sí. Lo sé a ciencia cierta que él no era. Señor Gil Sánchez Valiente, porque fuera o no fuera el general Armada el elefante blanco, lo sabremos luego, cuando usted se siente ante la máquina de la verdad. De cualquier forma, antes de continuar, vamos a refrescar la memoria sobre el papel que se adjudicó al colectivo Almendros en vísperas del 23F. Bajo este seudónimo y a través del diario El Alcázar, se publicaron artículos con frases como esta: se ha alcanzado el punto crítico de no retorno de la decisiva crisis institucional del sistema. O esta otra: hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones, el rey y las Fuerzas Armadas. Señor Izquierdo, como director del Alcázar en su día,
Deduzco que querrá usted decir algo sobre el particular. Quiero dejar claro 3 puntos. 1. Cuanto se escribía en el Alcázar por su línea, posiblemente estaba en el ánimo o en la mente ideológica de algunos de los que tomaron parte en el golpe militar. Ese es un punto que está claro. El Alcázar no varió la línea nunca. Primer punto. Segundo, no hubo colectivo Almendros como tal. Hubo 3 artículos que se firmaron con el nombre de Almendros. Y tercero, que a estas alturas todos podemos escribir grandes libros sobre el 23 de febrero. Yo particularmente podría escribir uno muy divertido. Pues decídase, por favor. Señor Martínez Inglés. Bueno, el señor Izquierdo dice que no existía el colectivo Almendros. Yo desde luego disiento. El colectivo Almendros existía. Disiento. El colectivo Almendros existía y existía una trama civil compuesta por miembros de la... Perdón, un momento. Déjeme terminar, es una precisión, perdón, es una precisión. No me mezcle usted la llamada trama civil con el colectivo, ¿eh? Yo no hablo de trama civil, hablo de colectivo. Bueno, colectivo es un artículo ¿Me deja hablar, por favor, señor Izquierdo? Sí, encantado, pero no me confundo. Este colectivo no era del golpe del 23F, era de un golpe duro, un golpe que estaba previsto para mayo, que no se llevó a efecto en España, afortunadamente. Más sanguinario. Luego no mezclemos la cosa. Era un golpe mucho más duro, un golpe que iba contra la democracia, iba contra la corona, y que afortunadamente este golpe, que no es golpe, que era una maniobra político-militar que se empezó a desarrollar este 27 de febrero, desmontó, invalidó el otro. Por favor, que antes de proseguir con el debate, es conveniente que recordemos brevemente a nuestros telespectadores qué ocurrió aquella noche. Eran las 6:15 de la tarde del 23 de febrero de 1980. En el Congreso de los Diputados se celebraba la sesión de investidura en segunda vuelta de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Adolfo Suárez acababa de dimitir. Don Manuel Núñez Encabo. Cuando el diputado socialista Núñez Encabo fue llamado a votar, Tejero Molina irrumpía en el Congreso. ¿Qué ocurría entonces en España para que un grupo de guardias civiles secuestraran a los representantes de la soberanía popular? El deterioro del año 1980, a partir del verano, la sublevación de los varones de UCD a los que había hecho hombres Adolfo Suárez, la situación económica complicada, la escalada del terrorismo, la curiosa política militar, especialmente de ascensos de Gutiérrez Mellado, había creado un extraño clima a lo largo del otoño de 1980, que a muchos les había hecho pensar en que se necesitaban algún tipo de soluciones. El País publicó una información en la cual se decía que elementos del mundo financiero, del mundo político y acaso del mundo militar hablaban de un gobierno de coalición y se insinuaba la posibilidad de que ese gobierno fuese presidido por mí. Nadie solvente me dijo nunca ninguna palabra clara sobre semejante materia y desde luego mucho menos quien lo podía hacer constitucionalmente. Al día siguiente de que el País publicase esa información, desde mi escaño en el Congreso, afirmé de forma rotunda que jamás estaría implicado en ninguna aventura que fuese anticonstitucional o antidemocrática, y menos cuando había contribuido, creo que de forma decisiva, al restablecimiento de la democracia en España. Ni los suyos, la propia UCD, ya apoyaban a Adolfo Suárez. Majestad, ya no tengo ningún otro conejo que sacar de la chistera. Parece que comentó al rey Adolfo Suárez cuando le comunicó su dimisión. Abandonado a su suerte, el presidente Suárez encaraba la celebración del Congreso de UCD en un clima de luchas internas. El periodista Antonio Herrero cubrió aquel congreso celebrado en Palma de Mallorca la primera semana de febrero de 1981. Adolfo Suárez, yo estoy convencido, y el mejor que puede aclararlo, puesto que está vivo y coleando, aunque no mucho, es el propio Adolfo Suárez. No sabía que iba a haber un golpe de Estado, aunque los rumores estaban por todos sitios. Entre otras cosas, ya decía que había muchos políticos en activo cerca de Adolfo Suárez, y en Cataluña y en el Partido Socialista, que estaban todo el santo día enredando con aquella frase que se hizo célebre entonces: es necesario un golpe de timón. ¿Y el golpe de timón qué era? Un golpe constitucional que algunos lo veían con buenos ojos. Lo que pasa que Tejero, aprovechando todo aquel berenjenal, se metió por el medio y dio un golpe inconstitucional,
desastroso y de unas consecuencias al final buenas para la política española, porque yo creo que vacunó a España de más golpes de Estado al estilo del siglo XIX. Los medios de comunicación fueron testigos inapelables de lo que acontecía dentro de las Cortes. Una cámara de televisión registró la intempestiva entrada de Tejero y los guardias que le acompañaron. Enseguida fue inutilizada por los golpistas. Sin embargo, un micrófono abierto de una emisora de radio siguió transmitiendo el dramático suceso. Rafael Luis Díaz fue el periodista que, contraviniendo las órdenes de Tejero, no cerró su micrófono. Evidentemente, la clave del fracaso del golpe de Estado estuvo en los medios de comunicación y más en concreto en la cadena SER y posteriormente en Televisión Española, que grabó y sobre todo emitió las imágenes de Tejero en el hemiciclo. Dentro del Congreso, los golpistas informaron a los parlamentarios que estaban esperando a una autoridad, por supuesto militar, que se haría cargo de la situación. Mientras tanto, el general Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, cuya implicación en aquel momento se ignoraba, hacía de intermediario. ¿Quién era esa autoridad conocida como el Elefante Blanco, que nunca se identificó en el hemiciclo como la autoridad militar esperada? ¿El teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil? ¿El general Alfonso Armada? Ambos siempre lo negaron. Lo cierto es que los capitanes generales acataron las órdenes personales del rey. Solo el entonces capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch, se sumó al golpe decretando el estado de excepción y sacando los tanques a las calles de Valencia. La intervención televisiva de Su Majestad el Rey a la 1:14 del día 24 de febrero fue decisiva. Juan Carlos I demostró, como en tantas otras ocasiones, que estaba con el orden constitucional. A través de referéndum. Pilar Urbano, hace unos instantes el señor Martínez Inglés, el coronel Martínez Inglés, aludía a otra serie de golpes en marcha, además del que protagonizó Tejero. Como se ha dicho ya aquí en el programa había en ebullición y en fermento varios golpes, varias intentonas de golpes y deseos de golpes. Los más caracterizados ya y señalados eran un golpe cerrado, duro, a la turca. Yo no puedo decir si sangriento o no, porque no ocurrió. Esto era un desideratum, llamado golpe a la turca, inspirado en el informe Quintero, con una fecha para el 2 de mayo. Es unos llaman de los coroneles, pero era de los coroneles con mandos de tenientes generales. Había otro golpe, otro intento de golpe de reconducción, llamado así, monarquista, que se lo atribuía a Armada, o se le ha atribuido a Armada. Y luego había otros grupúsculos que conspiraban, aparte de una trama y una red de fuerzas civiles, banqueros, financieros, empresarios, gentes de la cultura y exministros. ¿Qué había? Había, sí, que se movían en torno a estos movimientos. ¿Los nombres? Se movían, bueno, pues se han nombrado aquí Gonzalo Fernández de la Mora, se puede hablar de Oriols, están en casi todos los libros. Los hemos dado y no hemos tenido que afrontar juicios, ¿no? Bueno, estaba pues Fuello Álvarez, estaba Federico Silva Muñoz. No es que estuviesen por salir con tanques, es que era en el caldo de cultivo donde se movían algunos de estos militares. Voy a diagnosticar el asunto del 23F. ¿Qué ocurre el 23F? Quizá lo que realmente no estaba preparado era el tejerazo, o sea, la acción de los tricornios. Eso es lo que no estaba preparado y por eso a Sánchez Valiente le desagrada, porque aquello salió chapucero y que no era de recibo. Hay un comandante de Estado Mayor y de los servicios de información que por entonces se llamaba el CSID. Pues entonces no se llamaba, se empezó a llamar el CSID, que es el comandante Cortina, de que no se ha hablado para nada, el gran ausente de este programa y que es un personaje importantísimo, que resulta que es el enlace con Armada, el enlace con Tejero y el enlace con Milans. Y es el hombre que como detonante empuja, impele a que Tejero a deshora, a destiempo, sin preparación, sin casi poder reclutar a los hombres, por ejemplo, del grupo antiterrorista rural de Sánchez Valiente, que esos hombres tenían vacaciones, o permisos de fin de semana, casi sin fuerzas, cazándolos al lazo comunismo de ciudad, irrumpió en el Congreso y con eso consiguió. Tejero fue el que nos salvó de 3 golpes a la vez que estallaron como una burbuja ese mismo 23F. Continuemos. Yo quería, por favor, Julián, aclarar una cosa con el señor Sánchez Valiente. Si le indicó un teniente, por lo tanto, alguien de graduación inferior que fuera al parque automovilístico.
Yo hablo con los tenientes. Le indicó, pero le hizo... Me invitó amablemente. Pero le hizo usted caso. Diciéndome, no te pierdas algo que no te querrás perder. Y ahora nos dice usted... Usted no se acercó ahí como... Eso a un capitán sin No, señor Gil Sánchez Valente, usted no se acercó ahí extraño, como si fuera una película. Claro. Me acerqué ahí porque, movido por esas... Usted sabía lo que se estaba fraguando. Y además me mencionó los nombres de personas que eran amigos míos, a los que conocía mucho y a los que hacía bastante tiempo que no veía. Después de la primera intervención, en la segunda, dice usted, me dieron una orden inexcusable, de inexcusable cumplimiento. Y por eso fui. Yo no he dicho nada inexcusable, sí, pero eso es que es posterior. Tajante. Entonces, la acató. Entonces, sería el teniente coronel Tejero, porque otro no podía ser. ¿Por qué no dice que esto es después de... Ya me voy al parque y en aquella célebre reunión que es el núcleo del cual parten los autobuses y todas las cosas, allí estoy yo, y bueno, déjeme que le explique en qué consistió esta orden. A mí en un momento determinado, cuando todos se habían ido, y yo me quedé, y mis motivos tenía, el coronel Manchado se quedó mirándome. Jefe de la unidad de automovilismo de la Guardia Civil. Se nos quedamos mirando, él me tenía bastante confianza porque por la relación del servicio de años anteriores, y me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo digo, yo me quedo a sus órdenes, mi coronel, dígame. Dice, pues mira, vamos a hacer algo que creo que es ineludible. Sabía él que yo entonces estaba circunstancialmente destinado, llevaba una semana, destinado en el GAR, Grupo Antiterrorista Rural, que era donde se le formaban, se desdramatizaba o se les hacía un tratamiento psicológico a los guardias que iban destinados circunstancialmente al País Vasco por contingentes. Y entonces se les trataba de desdramatizar la situación. Y yo era el encargado de desdramatizar. Y estaba allí circunstancialmente en el GAR, o sea, tampoco pertenezco al GAR. Yo era un invitado en el GAR. Ni era el hombre de Tejero en el GAR, porque yo el Tejero ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con ese desarrollo, con este discurso? Quiero decir que el teniente coronel, el coronel Manchado sabía que yo, aunque circunstancialmente sí que estaba en el GAR y que era mi unidad de apunte en esos momentos. Y entonces me dijo, Sánchez Valiente, vete al GAR porque seguro que la van a movilizar para ir al Congreso y mira a ver si puedes hacer algo porque no haya derramamiento de sangre, no porque inhibirlas en contra de tal... ¿Qué podía hacer yo, capitán circunstancial invitado en una unidad cuando tiene su propio jefe, que es el que determina libremente... Pero si los que estaban en el Congreso son los que podían hacer sangre. Bien, pero bueno, intentar convencer a ese comandante, que me dice el coronel Manchado, que hay garantías totales, y creo que los hechos certificaron estas garantías, de que allí no va a haber nada de que sea irreversible. Los hechos demostraron todo lo contrario. ¿Y qué otra forma hay de demostrar las cosas que dejar que los hechos desarrollen hasta la extenuación su contenido? Me vas a perdonar, pero garantías no había ninguna de que no hubiese problemas. Y de hecho los hubo. La primera garantía es, perdona, la incrustación que tuvo de una esquirla de bala el Luis Calvo Sotelo, a la Unión. Lo siguiente son todos los problemas que se derivaron, aparte del daño psicológico, que también es importante, y que ha causado... O sea, en ningún momento allí hubo gente que pudo perder la vida, y bajo ningún concepto había ningún tipo de garantía, si no es aquellas que pudimos mantener. Perdóneme, eso señor. No es verdad. No había garantía de ninguna clase. Usted presenta su acción como si hubiera salido a una verbena. Sí, no. Yo había sido uniforme y me lo manda un coronel del cuerpo al que pertenezco. ¿Era un coronel el que se lo mandaba? Coronel Manchado. Pero según el reportaje, fuiste al Congreso de los Diputados. Pero perdón, con la unidad del GAR que fue mandada allí por el director general de la Guardia Civil a formar el cerco sanitario, vamos a decirlo así, para evitar que aquello... Perdón, el círculo sanitario... Para aislarlos y para, en un supuesto y en un extremo, para entrar allí... siguiendo las órdenes cuando estaba que dentro, se les diesen, ¿de quién recibía órdenes? Del comandante que mandaba la unidad. No, cuando estaba dentro. Cuando estaba dentro. ¿En el Fui allí dentro porque me lo ordenó el comandante. Acércate allí y ve el ambiente. Supongo que... ¿Qué comandante? Perdona un momento, Pilar. Un momento. El comandante Sesma, que fue allí porque se lo ordenó el director general de la Guardia. Un momento, si me lo permites, Pilar, que hablemos un poquito. La doctora Chávez primero... Señor Prieto después. Un segundo. Las garantías jurídicas, unos guardias civiles, y que conste que bajo ningún concepto quiero perder el respeto a nadie, respeto enormemente al rey, respeto enormemente a aquellas personas que participaron y que ayudaron a recomponer el tema, como eran Quintana, Lacazzi y Capeiras y un montón de personas, pero bajo ningún concepto puedo estar a que se le dé una categoría a unas personas que entraron en un congreso de los diputados con un alcohol en sangre que no les permitiría ni conducir una bicicleta. ¿Cómo? Te perdone, con alcohol, el que llevaban, más las que tomaron allí.
y con unas armas. Eso no era nada de honor ni era nada. Era una situación sumamente grave que no califica a nadie, sino que los descalifica totalmente. ¿El alcohol en sangre que tenían esas personas que tuviste, Carmen, dime, fue cuando entraron o fue pasado algún tiempo? Mira, yo hay una cosa que tengo clarísimo. El primero que se me puso a mí detrás... ¿Al entrar? Al entrar, que el primero que me impedía sacar a Fernández Cid, vamos, el aguardiente quedaba clarísimo. Porque era una oleada y después lo que consumieron allí. Es decir, cuando una persona entra, en entrada ya no tenían que haber entrado. Pero cuando están cumpliendo una misión... Si creen realmente que es una misión importante, tienen que guardar aquel comportamiento debido a su estatus. Y había muchísima gente que no la guardaba, poniendo en peligro toda aquella... José Ramón Caso, que no se ha estrenado todavía, y que precisamente aquella noche vivió desde el otro lado. Él se encontraba precisamente en el gabinete de pero yo quiero contestar a esto, después, pero quiero contestar a esto. Pero por lo del alcohol. Alcohol, vamos. El de entrar y el de salida. Correcto. Señor Caso. Muchas gracias. Es evidente que el detonante fue el ingreso en el Congreso de los guardias civiles y las fuerzas que guiaba, pequeñas también, Pardo Zancada. Pero hay otros implicados condenados ya, que eran lo que realmente el golpe no fue una verbena. Muchas veces se ha dicho que si no hubiera habido un vídeo, probablemente ahora muchos españoles estarían diciendo, sí, ¿golpe? ¿Qué golpe? Bueno, los temas más preocupantes, desde luego, fue el teniente general Vidal del Bosch, que sí sacó los tanques a la calle. Sí sacó los tanques a la calle. La división acorazada, que sí se intentó movilizar. Es decir, el golpe era mucho más serio que las fuerzas que mandaba el teniente coronel Tejero. El señor Suárez... Por tanto, yo no diría tan sencillo. Perdón. El señor Suárez, de quien estaba usted tan cerca en aquellos momentos, ¿le había comentado alguna vez este peligro? No, jamás. Yo creo que... Pese a aquel discurso, él lo ha comentado, Pese a aquel discurso con una frase enigmática, sí. Que él no quería ser un paréntesis en la historia. Yo creo que él lo ha explicado muchas veces, no descubro ningún secreto, y visto con perspectiva histórica se comprende mucho mejor. Algo que no ha comprendido todavía muy bien buena parte de la sociedad española es que vivimos en un régimen de democracia parlamentaria, que significa que no hay gobierno si no está respaldado por una mayoría parlamentaria. Por supuesto. Adolfo Suárez dimitió un mes antes del golpe, antes del Congreso de Palma, cuando era consciente de que las divisiones internas en su partido y la actitud, yo diría que había muchos compañeros de viaje del golpe, involuntarios si sabían que conducían al golpe, pero muy reflexivos, que creían que en España valía todo, con tal de acceder al poder. Y había un juego político muy descarnado, muy crudo, en el que entró a participar buena parte de los diputados de UCD, creyendo que todo valía. Y lo que tenía claro Adolfo Suárez en ese momento, o él creía, es que se había focalizado tanto por ese juego complejo, medios de comunicación, grupos de poder... Sobre su persona. Sobre su persona, que él creyó que quitándose de en medio, otra persona, que en su caso decidieron que fuera la mayoría de los líderes de UCD, que fuera Leopoldo Calvo Sotelo, podría garantizar la mayoría parlamentaria y la unidad de UCD. Señor Prieto. Bien. Lo que acaba de decir ahora, precisamente, sigo en contra de esta teoría. Señores, porque usted entró. Perdón, general, los que entraron... Ha dicho secundarios. Conscientes. No, los que entraron a secuestrar la soberanía popular. Todos los guardias que entraron allí. Sí, todos eran, todos. Pues perdona, pero con todo el respeto, afortunadamente el Consejo de Guerra estimó otra cosa y no los condenó. Lo acato y lo respeto, pero entraron sin permiso del presidente del Congreso, Fuerzas Armadas. Pero entraban obedeciendo a sus jefes. Y estoy desde luego verdaderamente indignado, porque yo cuando yo quiero hablar de mi declaración en el Consejo, ¿y por qué la dije? Porque estaba indignado como lo estoy ahora. Porque permanentemente veo que a la Guardia Civil, desde que se fue don Camilo en tiempos de Franco, hasta que han llegado los dos ministros, Barrio Nuevo y Corcuera, siempre se meten con ella y no tienen nadie que les defienda. Y eso me parece injusto e intolerable. Herrero acaba de decir ahora mismo que había un golpe tal y tal y que de repente ya Tejero entró y ya se acaba. Claro. Menos mal que Caso ha sacado una cosa bastante oportuna. Milán del Bosch y los demás. Querido general Prieto, aquí nadie ha hablado de la Guardia Civil. Yo he hablado. Yo, como presidente del Congreso, los que secuestraron al Congreso ese día eran guardias civiles y algún otro con un anorak verde. Y esos, para mí, son unos golpistas. Y bueno, y para diferenciar eso... Ni más ni menos. Para diferenciar y no digo nada, y no digo más. Los que entraron allí
Señor Gil Sánchez Valente. Es una calificación desafortunada. Un momento, con respeto. Espera un minuto, por favor. Señor Valente, Si no, y además después continuamos. Ahora tenemos que ir a la publicidad. Y el señor Gil Sánchez Valente me va a contestar. ¿Estaba usted convencido en ese momento de que la acción de Tejero pertenecía a un plan más amplio en el que participaban otras autoridades militares y también civiles? Después de la publicidad, deme su respuesta. Le había preguntado, señor Gil Sánchez Valente, antes de la publicidad, que si estaba usted convencido de que la acción de Tejero pertenecía a un plan más amplio en el que participaban otras autoridades militares e incluso civiles. Y mi contestación es sí, inequívocamente. Perdón, usted lo que sí que tenía claro es que el general Armada iba a convertirse en presidente del gobierno. Hombre, la verdad es que no recuerdo qué elucubraciones me hice yo en ese momento, pero que el general Armada estaba a la cabeza de aquello me pareció inequívoco. Señor Núñez en Cabo. Sí, es evidente lo que pasó el 23 de febrero, es absolutamente evidente, ya se ha dicho aquí. Entonces, yo le haré una pregunta, señor Gil Sánchez Valiente. ¿Usted se consideró entonces autor de este delito? Es decir, participó directamente. ¿Se consideró cómplice? Segunda pregunta que le hago. De acuerdo con lo que me diga ahora. Ahora mismo usted justifica lo que ocurrió el golpe, aquella noche. El golpe de aquella noche. Esas son las preguntas que yo quiero que ahora mismo, que son las más interesantes, sin meternos con nadie, simplemente con usted. Usted aquel día lo justificó y yo le haría otra pregunta. Para que se enteren los alumnos que usted tiene. Claro. Sí, porque es una cuestión pedagógica y para todos los españoles también. Y al señor Izquierdo también le decía, al hablar de autores y de cómplices. Él justificaba personalmente, es una pregunta personal, a todos nos la podemos hacer, justificaba personalmente el golpe en aquellos momentos. En absoluto. Yo, un momento, me ha preguntado... Señor Izquierdo, para guardar... No, perdón, se ha hecho una pregunta muy grave y yo tengo que Sí, pero si a usted yo no he venido aquí a sentarme en esa máquina, Yo le voy a contestar. Porque me parece usted va a broma, tener la oportunidad... No, las preguntas nunca usted va a tener la oportunidad inmediatamente después, Inmediatamente después. Bien. Las tres preguntas. La primera. ¿Usted se consideró en aquellos momentos autor o cómplice, o las dos cosas, o alguna de ellas, en relación con el golpe? No. Pasemos a la segunda. No, segunda. ¿Usted justificó en aquel momento el golpe personalmente? ¿Lo justificaba usted el golpe personalmente? Es decir, que le parecía que había condiciones objetivas para actuar así. Está claro. Le voy a contestar de una forma directa, pero además... hablando de un tema que es a que a mí me interesa aquí, porque yo soy capitán y yo no estoy aquí para justificar lo que hicieron los generales y los coroneles, los tenientes coroneles. Yo estaba convencido, por lo que me dijo muy sucintamente mi colega Vicente Gómez Iglesias, de que aquello era una nación a guante blanco, que estaba acordada, y desde el punto en que los parlamentarios que estaban ahí reunidos iban a aplaudir la propuesta del general Armada. Ni uno lo hubiera hecho. Ni uno lo hubiera hecho. No lo hubiese hecho ninguno. Ni uno lo hubiera hecho. ¿No ha leído usted este libro? Ni uno. No, le digo a usted lo que los libros ni uno. Documento, ni un parlamentario hubiera pero a probado este señor eso. lo han metido en la cárcel por asegurar Ni algo un que sería parlamentario, una brutalidad. No, ni uno. Los libros no. Es lo que usted nos diga ahora, de acuerdo con su conciencia. Bueno, pues hubiera probado. usted tiene... Aquello me pareció perfectamente legal por las explicaciones. Legal y legítimo. Aparquemos ya esto. Demos paso. No, ni metafísico ni nada de la conciencia de cada uno. Cada uno tiene que tener conciencia. Legal y legítimo en ese momento se unían las dos cosas y no había... pues ya está claro. Por favor, señor Izquierdo. Muy brevemente, señor Izquierdo, por favor. Señor Núñez en Cabo, me dice si yo estaba a favor del golpe. Bueno, yo quiero decirle muy claramente, primero, que yo no he venido a sentarme en la máquina de la verdad, pero que yo cortésmente le voy a contestar a usted a lo que me ha preguntado. Todos mis artículos publicados en 32 años de periodista están en las hemerotecas. Y por muchos de ellos, se presentaron querellas fiscales del Ministerio Público, particularmente durante el mandato de UCD, y jamás fui procesado. Y en el juicio del 23 de febrero jamás fui convocado. Si yo hubiera sido partidario del golpismo, pues me hubieran procesado antes que ellos. Y segundo, una cosa es ser partidario del golpismo
Y otra cosa es ser partidario, como fue el señor Tarradellas, de un golpe de timón. Y tampoco le metieron en la cárcel por decirlo. Semántica aparte, señor Quiere Izquierdo. decirse que yo sigo pensando, entonces como pienso hoy, estoy contra la corrupción, contra la ruptura de la unidad nacional, contra lo que hacen la política, se llamen de izquierda, de derecha o de centro. ¿Y contra el 23F? ¿Y contra el 23F? Cuando me entere lo diré. Cuando me entere de lo que ocurrió el 23F, que yo no lo sé, ¿eh? Que yo no lo sé. Esa era mi pregunta, no la contesta. No, sí, yo estoy contra el 23F y contra el golpismo. Si no hacía falta el 23F, estaba el artículo 8 de la Constitución. Pero entonces está contra el golpismo. En contra de cómo se hizo, claro. ¿Cómo se hizo o contra el golpismo? No, contra eso es que fue el golpismo. El artículo 8 de la Constitución no hubiera sido golpismo, perdón. No, perdón. Pero yo hago una pregunta. ¿Está usted contra el golpismo, es decir, contra la Constitución? Por supuesto, contra todo golpe. ¿O no? Claro, pues muy bien. Doctora Chávez. Oye, que un momentito. Hace un rato que la doctora Chávez había pedido la palabra. Estar en un libro no es justificación ninguna, porque la señora Urbano, o la secretaria Urbano, que está tan enterada de todo, resulta que pone en boca de un señor que ya está muerto en la página 37 en este libro, el 30 de mayo del 81 dice Joaquín Garrigues. Joaquín Garrigues murió en mayo del 80. En julio del 80, difícilmente podía decir nada. Bueno, muchas documentaciones de estas, de ese libro y de otros, son falsas. Es decir, estar en un libro, como ha dicho él, no es justificación ninguna. Lo que hay que saber exactamente cómo se produjo eso. Y yo creo que lo importante es para que no vuelva a suceder. Y creo que había una disociación entre los militares y la población civil. En el momento que se produce esto, los partidos están con su tema electoral, con su tema democrático, y no se ocupan de que tiene que haber una adaptación y un esfuerzo muchísimo mayor de las Fuerzas Armadas para adaptarse a esa democracia. Creo que el problema, si empezamos a estudiarlo, está ahí. Y el señor Armada, y lo digo tajantemente, se aprovechó de esa situación en beneficio de él para intentar llegar a una presidencia con el síndrome del Mesías. Comparto su afirmación. Punto. Señor Martínez de Inglés, muy breve, señor Prieto, muy breve, señor Caso, muy breve, y después seguiré dando turno al resto de los invitados, por favor. Aquí se está hablando... Chávez, se equivoca. Pilar y Carmen Chávez. Punto. Esa cuestión no aporta nada. Bueno, aquí se está hablando del golpe del 23F, está hablando toda España desde hace muchísimos años, pero yo vuelvo a insistir que lo que pasó, los acontecimientos que se desarrollaron el 23 de febrero en España, no fueron un golpe de Estado al estilo tradicional, un golpe de Estado, sino era la primera fase de una compleja maniobra político-militar que se estaba montando en España por determinadas personas, determinados colectivos, con el objetivo de parar un golpe que venía muchísimo más duro después, y no solo un golpe, sino varios. Rápidamente diré que en el otoño del año 1980 y primeras semanas de 1981 había en España 4 golpes en preparación, 3 típicamente militares, un golpe duro, estaban metidos los capitanes generales y todo el aparato franquista, cuyo lema era no democracia, no rey. Después había un golpe que lideraba Milán del Bosch, que era desgajado del anterior, un golpe que podemos llamar primo riverista, si se la llamaba en los servicios de información, que quería el franquismo, pero con el rey, con la corona. Y después estaba el golpe de los espontáneos, el golpe de Tejero, que este hombre actuaba un poco por libre, había fracasado ya en la operación Galaxia. Se olvida del golpe de los coroneles. Bueno, los coroneles... Muy importante, que es el que querían parar. No, se les llamó coroneles en algunas partes, pero estaban metidos en el golpe de los capitanes generales. El golpe del 2 de mayo era de los coroneles. Las autoridades primeras eran los generales, los coroneles trabajaban para los generales. Después a mí me sorprende usted, señor Gil Sánchez Valiente. Unas veces no sabe nada, otras veces sabe todo. Claro. El 90% de las ¿Usted a favor de qué golpe estaba? De todos. Yo no estaba a favor de ningún golpe. Hombre. Señor Prieto. Bueno, menos mal. Desde que tú has estado fuera de España, las cosas han variado. No estamos en el año 81. El año 81, si nos ponemos allí, entonces la obediencia debida, él es lo que interpreta que tiene que obedecer. Estaba la Constitución, señor Desde que se aprobó la Constitución General, no había ninguna... Pero tenía que dársele una explicación, porque además, independientemente de que sea conveniente o no para el funcionamiento de los ejércitos, es otro tema, que no viene al caso. Señor Sánchez Valiente, tenemos una pregunta y inmediatamente vamos a ir después a la última, previa a la publicidad. El que usted no fuera juzgado por los hechos del 23F se debió a negociaciones previas con el gobierno entonces de UCD para que usted regresara a España. No, la respuesta es no. Me asombra incluso la pregunta. Y la última pregunta, que esta es para que usted la haga después de la publicidad. Ustedes, me permite,
Los golpistas. Tenga usted cuidado con lo que dice, que yo no admito ser golpista. Los que... Juicio subjetivo. Los que intervinieron en el golpe de Estado, ¿se sintieron ustedes traicionados? Contésteme después de la publicidad. Bueno, por poco meto la pata. Antes de la publicidad, señor Gil Sánchez Valiente, le preguntaba que si ustedes, los que intervinieron en el golpe, para usted no son golpistas, se sintieron traicionados. Y la contestación a esta pregunta la voy a hacer a través de un suceso real que tiene su gracia y, por tanto, también ayudará un poco a desdramatizar, pero que es suficientemente revelador. En las primeras jornadas del proceso de 23F ocurrió el siguiente incidente. Cuando entraban los generales Armada y Milans en el comedor, el resto de los guardias civiles que ahí habían antes que ellos llegado cantaban al unísono: yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quiera a mí. Si eso no expresa la contestación a su pregunta, lo diré de otra forma. ¿Usted escuchó al señor Tejero que había un gobierno formado por el señor Armada en algún momento? No concretamente a él. La doctora Chávez creo que escuchó algo. La doctora Chávez escuchó la lista y oyó todo lo que estaban diciendo. Me parece muy bien. Y lo que estoy diciendo realmente es que a partir de ese momento hubo algunas personas dentro del Congreso que se dedicaron a difundirla. Entre ellas fui yo, que le dije a Calvo Sotelo: no te preocupes que ya no eres presidente, hay otro. Entre otras cosas. ¿Quién era el presidente? Usted para Pitonisa no tenía precio. ¿Eh? Que para Pitonisa no tenía precio. No, para Pitonisa no, porque lo acababa de oír. Señor Sánchez Valiente, usted oyó, debió de oír lo que dijo Tejero, que salió y les dijo a ustedes, a sus oficiales: nos ofrecen un avión para ir al extranjero, un avión y al extranjero, según han declarado otros oficiales. Sí, eso ocurrió, por supuesto. Oyó eso. ¿Cuándo se enteró usted de que el golpe había fracasado? Pues cuando, estando en el Hotel Palace, vi que aparecía Su Majestad, desautorizándolo. Bien. Dije, ¡pum!, como un globo cuando se pincha. Por favor, que esto es muy importante. Más que importante, yo diría que decisivo. Acaba de referirse el señor Sánchez Valiente a un suceso fundamental, el mensaje televisado de Su Majestad el Rey la noche del 23F, y del que el periodista Jesús Picatoste fue testigo de excepción. Escuchemos lo que dice el periodista para a continuación dar paso a aquel trascendental mensaje de don Juan Carlos. Las medidas de seguridad que se adoptaron empezaron en realidad en Prado del Rey, cuando el director general Fernando Castedo me dijo que preparase un equipo para llevarlo a Zarzuela. Se lo dije al entonces subdirector de informativos, Pedro Urquicia. Se organizó la expedición. La expedición, por cierto, se enteró del sitio donde íbamos justo cuando ya estábamos fuera de Prado del Rey. Al llegar al Palacio de la Zarzuela, los controles eran, pues, lógicamente, muy severos. Se hizo la grabación, 2 tomas, por medidas de seguridad, lógicamente, e inmediatamente después yo me vine con el mensaje del rey en el coche con 2 escoltas del Palacio de la Zarzuela, directamente a Prado del Rey, que estaban esperando ansiosamente la llegada del mensaje de Su Majestad. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Excepcional documento histórico. Y una vez escuchado este documento histórico, continuamos con el debate. Doctora Chávez, ¿cómo y cuándo supieron ustedes
dentro del Congreso que iba a hablar el rey. Durante mucho tiempo estuvo los telefax del Congreso emitiendo que el rey iba a salir en televisión, que estaba en contra, y todos los partes que se estaban emitiendo y todos los que estaban en el Congreso iban con el papelito que se iba arrancando y lo iban teniendo. Luego, mucho antes lo sabían. Mucho antes lo sabían. Es decir, ¿Usted tiene algún testigo? Yo vi cómo circulaban los papeles de uno en otro. Yo si me enteré aquí o allá en una hora de noche. Señor Sánchez Valiente, hay un incidente muy serio en el que Tejero amenaza disparar un tiro a Aramburu Topete, entonces director general de la Guardia Civil. Prieto estaba delante. El general Prieto creo pero que sabe que es mentira. Testigo excepcional de esa escena porque la... Yo lo vi con el arma. Yo estaba allí. No, señor Aramburu, perdón, eso no es verdad. Perdón, si es mentira, el señor Aramburu Topete es perjuro. No. Eso lo vi yo. Señor Prieto, ¿fue testigo de esa escena? Yo soy testigo y que con todo el respeto para el sexo femenino no le permito a la doctora. Pudo haber más ocasiones. Que diga, yo cuando lo vi. Pues es que yo conseguí que cuando salió Tejero y se puso a hablar con el general Aramburu, y yo vi el cariz que aquello podía tomar, no por Aramburu, sino por un teniente que decía unas palabras bastante peligrosas para el general. ¿Con una pistola en la mano? ¿Cómo? ¿Con una pistola en la mano? No, sin pistola, le decía mátalo. Lo que le decía era eso. El Tejero tiene una pistola en la mano, eso sí. Eso es lo que estoy diciendo. Encasquillada. Pero una cosa es eso. Eso es lo que estoy diciendo, que tenía la pistola en la mano porque yo la vi. Prosiga con su testimonio. Es que una cosa es... Vamos a ir por partes. A Aramburu le convenzo para que salga de allí. ¿Allí dónde es? Del Congreso, donde estaba dentro, en el primer patio, pasada la puerta pequeñita esa que había metálica, en lo que es un pasadizo ahora. Delante de la puerta de cristal. Para que salgan fuera, y es cuando se va al Palace. A mí se me ha tachado de tan reaccionario y tan golpista que mis hijos han estado sin hablarme durante 1 año y medio. Y él, los dos, los conocen porque uno de ellos es diputado. Hijo político, pero al fin y al cabo, mi hijo. ¿Comprende? Y nada más lejos de mi intención, porque yo repruebo el golpismo, porque ahora no os puedo cansar con las pruebas que traigo aquí de lo que yo he opinado antes y después del golpe inmediatamente en los periódicos. Señor Caso. Me va a permitir que le haga alguna pregunta, pero que quiero que sea de carácter general, porque con todo respeto me va a permitir que le diga que en cualquier sistema, desde luego en el sistema democrático en que nosotros creemos, alguien puede creer en que el sistema democrático no es bueno y puede defenderlo, pero no con las armas. Por supuesto. Y me merece más respeto quien mantiene sus convicciones dialécticamente, no con las armas, pero que no luego se ampara en pretendidas ambigüedades y medias verdades. Me va a permitir que le diga con todo respeto que usted, como algunos de los que participaron en el golpe, en opinión de muchos militares, lo que más les avergüenza es que no la mantengan, que no tengan la honradez de decir la verdad. Algunos la han tenido. Son reprobables y han sido condenados. Otros se evaden. Mire usted tiene una obediencia debida selectiva. Pero para usted no es obediencia debida un presidente del gobierno que usted no ve cuando están en el Congreso, lo detienen, lo sacan de una sala, pistola en mano, y luego se enteraría, porque se ha enterado mucha gente, que el teniente coronel Tejero le pone la pistola en el pecho, le dice que se cuadre, y hay más de un riesgo que apreciaron los guardias civiles que estaban en la sala. Déjeme, por favor, que termine. Usted, el presidente del gobierno, no existía. El vicepresidente del gobierno, teniente general, al que zarandean algunos guardias civiles, usted tampoco sabía que existía, no lo vio, memoria selectiva, no estaba, o no tenía obediencia debida con un teniente general. Había un ministro de Defensa que era don Agustín Rodríguez Sahagún, al que ustedes, algunos que estaban disconformes con su política de nombramientos, precisamente porque se intentaba poner a algunas personas que creían en la democracia, pues lo han puesto ustedes en sus documentos, algunos de ustedes. No, de ustedes no, y está algunos de en la ellos. argumentación. A mí no me afectó la política militar del señor Rodríguez Sahagún, ya se puede imaginar. Tampoco era autoridad. Y tampoco le vio usted en el Congreso de los Diputados. La verdad es que usted no le vi tampoco, al teniente coronel Tejero, tampoco se enteró que el director general de la Guardia Civil, general Aramburu, intentó entrar, intentó dominar, intentó convencer al teniente coronel Tejero, y usted eso tampoco lo vio, tampoco sabía que existía el director general de la Guardia Civil. Ante un caso, ¿podría ser más genérico? Porque no hace falta que entre en todas las autoridades. Le estoy diciendo a usted en concreto que usted manifiesta una obediencia debida selectiva, a quien a usted le conviene obedecer debidamente, y a quien no le conviene, no le obedeció. Es lo que nos ha venido usted a manifestar. No. Perdóneme, y eso es lo que se ha manifestado por algunos otros durante todo este pleito. Y lo que quiere que quedar claro ante los españoles... Ya veo que eso no es una pregunta, sino un manifiesto. No, le estoy diciendo a usted porque usted... Es lo que no está preguntando nada, está haciendo un alegato. ¿No eran autoridades? Siga usted con él. No eran autoridades. Siga usted con el alegato. No eran alegato. autoridades militares ni constitucionales.
para usted? Claro que lo eran, claro que lo eran. Entonces usted no lo sabe. Y a mí, de luego, ellos no me hicieron ningún alarde de órdenes, ni me dijeron nada. Pero eso, en cualquier caso, la situación determinada... ¿No llevaban pistola? Yo no llevaba pistola. No, vamos, pero ellos tampoco. Llevaba pistola al cinto porque llegué allí. Primero, quizás esa pregunta se la tenía que dirigir usted a otras personas. Porque yo repito que ahí entré. Usted perdóneme usted, que para que vea usted la debilidad de su posición. A ver, dígame. Usted ha intentado decir que la obediencia debida debe a la autoridad siempre que no haya una vulneración manifiesta de las leyes. Usted puede decir que tenía un teniente coronel Tejero, pero usted ve confrontaciones, intentos de tirar al suelo al teniente general Gutiérrez Bellado, sacada pistola en mano, metralleta en mano a las autoridades constitucionales. Y en esa nueva situación... Esa no es manifiestamente ilegal. Y yo en esa situación tengo un jefe de quien dependo y de quien recibo órdenes. No manifiestamente ilegales. Ese jefe... No son manifiestamente ilegales. Y ese jefe está allí para darme órdenes a mí. Usted, como otros, no hagan comulgar a los españoles con rueda de molino. Yo no quiero hacer comulgar a nadie. Lo que quiero decirle... Absolutamente, usted ahí no estaba haciendo obediencia debida. Reconozca a las órdenes de un comandante. Usted estaba siguiendo lo que usted creía. Para que actúe. Lo que usted creía que le convenía hacer. Al margen de la Constitución y al margen de la legalidad. Y punto. Bueno, repito, eso es un alegato. Y lo peor, si usted tiene esa opinión, lo peor es que usted mantiene en su mente ese mismo estatus. Y esto es lo que a mí me está preocupando. El señor Fraile había solicitado la palabra. Yo creo que por muchas listas que circularan, la Cámara, en ese momento, en su conjunto, hubiera rechazado cualquier solución que no fuera constitucional. Y la que se quería implantar no era constitucional. ¿Cuándo nos sentimos aliviados los diputados? Cuando empezaron a llegar a nosotros, por los que tenían algún aparato de radio, las noticias que daban los medios de información. Cuando empezaron a aparecer las primeras ediciones de los periódicos. Yo recuerdo que un mujer del Congreso me tiró por debajo el ya, y decía, el golpe ha fracasado. Entonces empezamos a sentir el alivio cuando ya supimos que el rey había hablado también a la población. Estábamos también con esa expectativa. La sensación en ese momento era, primero, de perplejidad, segundo, de miedo, después de miedo por nuestras familias, por lo que podría pasar fuera, pero sobre todo de tristeza, de que el esfuerzo tremendo que habíamos hecho todos los españoles, o el 90% de los españoles, era apostar por la convivencia, por la reconciliación. Los jóvenes ahora les podrá sonar a prehistoria, pero había que reconciliar al pueblo español. Eso se perdiera por la aventura golpista. No sé si de unos pocos o de unos muchos, eso ya lo ignoro. Señor Izquierdo. Yo me permitiría hacer una pregunta al señor Fraile. ¿Usted cree, después de contemplado todo lo que hemos visto y lo que conocíamos del 23 de febrero, que hoy está la situación en respecto a la unidad, a los problemas de escándalo público, a la delincuencia o a la seguridad, está mejor o está peor que antes del 23 de febrero? Afortunadamente yo creo que la Constitución y la vida democrática tienen medios para corregir los defectos que tenga la sociedad española. Estamos pasando unos malos momentos económicos, unos malos momentos sociales, por el paro, por una serie de circunstancias, pero no cabe duda que la convivencia está garantizada. Y la convivencia por la que el pueblo español apostó desde el 77 en las primeras elecciones ha seguido durante estos ya 15, 16, 17 años mejorando las condiciones de convivencia entre todos nosotros. Yo en eso soy optimista. Creo que no se puede hacer una apuesta por el pesimismo y creo que estamos mejor que estábamos en el año 80. Señor Núñez en Cabo. Por muchos problemas que hubo entonces, y ahora los puede hablar, la sociedad democrática tiene la solución, la tolerancia, el diálogo y la votación a través de la mayoría. Esa es la explicación del 23 de febrero. Fue una opereta del siglo pasado. Muy brevemente. Señor Fraile, señor Prieto. Yo quería preguntarle al señor Sánchez Valiente, nada más, una cosa muy breve. Si con la filosofía que se dio el golpe, que usted conocía y que usted compartía, hubiera triunfado, como preguntaban algunos de los espectadores
del público de la calle, ¿usted cree que sería posible que hoy estuviéramos aquí haciendo un programa hablando de esto civilizadamente? Por supuesto que no, señor Fraile. Diga lo que diga él. Diga lo que diga. En esto sí que tomo parte activa. Señor Prieto, a lo mejor algunos de los que estamos aquí estaríamos detenidos. Muy probablemente. Yo he tratado bastante al capitán Sánchez Valiente en América, donde él estaba, su periplo final de una marcha, y saqué una impresión que ratifico hoy. Primeramente, al mismo tiempo de haber hablado, no al mismo tiempo, también como hablé con él bastante tiempo, hablé con los que estaban en el Congreso, sus compañeros de empleo, incluso los capitanes, y con auténtica sinceridad les puedo decir que no coinciden absolutamente en nada con los criterios que él ha expuesto. ¿Ah, sí? No coinciden en muy poco. Hay algunas cosas, es indudable, que pueden coincidir, pero en la mayoría no. Y a Sánchez Valiente, yo me permito, lo que ha dicho el general, sin ánimo ninguno de ofenderle, pero me permito decir que a mí me volvía loco cuando en la entrevista, que la tengo grabada y son aproximadamente 6 horas, con César Luca, que tú conoces, ¿verdad?, tiene momentos en que se contradice. Señor Prieto, ¿por qué cree usted que huyó el señor Gil Sánchez Valiente aquel día y obre ahora como un guardia civil? Bueno, pues sí, pues yo creo que es un hombre que tiene una psicosis de que le persiguen, porque lo de los 10 millones y lo del Barcelona y no de tal, y yo le aprecio, aunque conmigo esté disgustado porque modificaron mis cosas en el periódico en contra de mi voluntad, ¿verdad?, lo que yo dije de ti, pero creo que es una imaginación que se cree lo que no es la realidad. Señor Gil Sánchez Valiente, no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Había otros oficiales en el Congreso que también se marcharon y no se ha sabido. Gil Sánchez Valiente le había preguntado antes de la publicidad si hubo oficiales que estuvieron en el Congreso como usted y que después renegaron de su participación en el 23F. Que conste que yo no he renegado de mi participación porque digo que no participé. O sea, no me ponga en la misma longitud de onda. Y en cuanto a la pregunta en sí, no tengo constancia de ello. Esa es mi respuesta. ¿Usted sigue considerando todavía una persona con autoridad castrense sobre usted al señor Tejero? Con autoridad castrense no, puesto que no es teniente coronel. Ya no es militar. El día del 23F, usted, ¿por quién fue al Congreso, en definitiva? Aparte de quien se lo mandase o no se lo mandasen directamente, ¿por Tejero o por Cortina? Pero no, bueno, bien, a esa pregunta contestaré por Tejero, por supuesto. Por Tejero. Bueno, más que nada, por el coronel Manchado, puesto que a mí Tejero no me ordenó ir al Congreso, ni fui al Congreso siguiendo una orden del teniente coronel Tejero, sino como he dicho antes... Usted se incorporó al golpe de Tejero, por así decirlo. Yo estuve en la reunión clave del despacho del coronel Manchado. Cuando todo el mundo se hubo ido, sí, a mí el coronel Manchado me vio allá y me dijo, bueno, haz algo constructivo, evita que haya un derramamiento de sangre. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Digo, bueno, a tus órdenes, mi coronel, o a sus órdenes, porque llevabas de usted. Y me fui, me incorporé a mi unidad natural y a las órdenes del comandante que mandaba esa unidad. Terminé mi actuación en esa jornada. Mejor dicho, empezó su actuación en esa jornada. Terminé a sus órdenes la actuación en esa jornada. Para pasar a estar a las órdenes por obediencia y ya está. Y después de eso me fui a mi casa. Punto. No, perdón, a las 4 de la mañana. Bien, esa jornada y bueno, y el resto que queda de la siguiente. Que... No, o sea, toda la tarde y noche hasta las 4 de la mañana. Hasta que me fui a mi casa, desde que llegué allí hasta que me fui a mi casa, yo estuve a las órdenes del comandante que mandaba la unidad del GAR que movilizó el director general de la Guardia Civil. Dígame una cosa. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio comandante cuando, ya siendo teniente coronel o coronel, le llamaron para declarar el único testigo que hubo en mi juicio y aseveró lo que estoy diciendo. Este señor estuvo siempre a mis órdenes. Dígame una cosa, señor Gil Sánchez Valiente. Yo no llevaba radioteléfono, no. Y pregunto al ciudadano,
¿Usted lamenta que el golpe no prosperara? Lo lamento, sí. Pero... Perdón, no, no. Vamos a ver, es que yo lamento como ciudadano que el golpe no prosperara. Voy a ser muy crudo en esto. A la vista de... ¿Cómo diría yo? No quiero insultar a nadie tampoco. A la vista de lo malo que fue todo aquello, de lo mal organizado, del papel que hicimos como... Es que aquello fue una chapuza, Desde luego, yo... ¿Qué quieres que te diga? Es mejor que no hubiese triunfado, porque si ponemos los destinos de España en manos de personas que hacen semejante disparate y de semejante forma, no hubiésemos ido muy lejos. Eso es lo que tengo que decir. ¿Me acompaña, por favor, a la máquina de la verdad? Con mucho gusto. Esta es la última oportunidad que tiene usted para mentir. Yo no he mentido en ningún momento. Pues entonces, este es el momento de la verdad. ¿Nervioso, tranquilo o expectante? Cari acontecido. Vamos a recibir a nuestro polígrafo. Buenas noches, profesor Gell. Buenas noches, señor Lago. Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? How are you? Fine, thank you. Una observación previa. ¿A lo largo de cuántas horas se ha sometido a los exámenes previos nuestro invitado de hoy? Almost 5 hours. Casi 5 horas en 2 sesiones diferentes. ¿Y han sido unos exámenes difíciles? ¿Cómo han ido los exámenes? Well, señor Sánchez Valiente. Bueno, el señor Sánchez Valiente tiene una tendencia a responder las preguntas sencillas de una forma muy complicada. Tardé un cierto tiempo en dilucidar ciertas incoherencias en sus respuestas. ¿Cree usted, profesor Gell, que el hecho de que el señor Sánchez Valiente haya trabajado para los servicios de información puede facilitarle que engañe a la máquina, incluso que lo haya intentado? Bueno, él mismo me dijo que él conocía la técnica del polígrafo, luego yo estaba al tanto de eso. Sobre todo, tuve mucho cuidado en intentar detectar cualquier posible contramedida con la intención de engañar a la máquina. Pero durante el examen he de decir que él no intentó poner en pie este tipo de contramedidas. ¿Puede usted despojarse de la chaqueta, por favor? Sin favor. Ahora, mientras el profesor Gell coloca los sensores a nuestro invitado, vamos a dar paso, ya lo sabe, a la publicidad. Ha estado preparando a nuestro invitado para la prueba de la máquina. Les advertimos que el profesor Gell necesita algunos segundos entre pregunta y pregunta. Y algunas preguntas, una vez más, se las decimos para que no lo olviden, les parecerán intrascendentes, pero son necesarias para el control técnico de este examen. Este es el examen que contrasta los que anteriormente, durante 5 horas, se han realizado. El test
está a punto de comenzar. Está ajustando los tinteros. Estamos preparados. Primera pregunta. ¿Está usted en España? Sí. ¿Va usted a decir la verdad en este test sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981? Sí. ¿Estaba usted convencido de que la acción del entonces teniente coronel Tejero pertenecía a un plan más amplio en el que participaban autoridades militares y también civiles? Sí. ¿Se encuentra usted en Madrid? Sí. ¿Ha tenido, como se ha dicho y escrito, alguna vez en su poder documentos comprometedores sobre el intento de golpe del 23F? No. Sin relación con el golpe, ¿se ha aprovechado alguna vez de una situación de ventaja injusta o ha engañado a alguien? No. ¿Su nombre es Gil Sánchez Valiente? Sí. El que usted no fuera juzgado por los hechos del 23F se debió a negociaciones previas con el gobierno de UCD para su regreso a España? No. ¿Sabe usted a ciencia cierta que el general Armada no era el elefante blanco? Sí. Al margen del golpe, ¿ha dicho usted en alguna ocasión alguna mentira seria a alguien que confiara profundamente en usted? No. Las plumas están recogiendo la respuesta de este examen. Ahora verán que el profesor Gell recoge el testimonio gráfico
que ha estado realizando y lo va a comparar de inmediato con las pruebas previas que se han realizado con nuestro invitado, sin focos, sin posibles presiones ambientales, en definitiva, en otro ambiente mucho más relajado. Esas son las pruebas. Ahí hay 5 horas. Cuando estén dispuestas, profesor, vamos a conocer el resultado de las respuestas del señor Gil Sánchez Valiente. Cuando quieran, la primera pregunta. La primera pregunta esencial. ¿Estaba usted convencido de que la acción del entonces teniente coronel Tejero pertenecía a un plan más amplio en el que participaban otras autoridades militares y también civiles? Señor Sánchez Valiente said yes. El señor Sánchez Valiente ha respondido que sí. We see no reaction to that question. No se produce ninguna reacción a esa pregunta, mientras que se produce una reacción muy acusada a la pregunta anterior, lo que indica que ha dicho la verdad cuando ha respondido que sí. Segunda pregunta esencial. ¿Ha tenido usted, como se ha dicho y escrito alguna vez en su poder, documentos comprometedores sobre el intento de golpe del 23F? Señor Sánchez Valiente answered no. El señor Sánchez Valiente ha respondido que no a esta pregunta. We see significant reaction. Vemos que se produce una reacción muy marcada to the technical question, a la pregunta previa, a la técnica, indicating he was telling the truth, lo que indica que ha dicho la verdad cuando ha contestado que no. Así que quizás de ahora en adelante se le conozca como el hombre sin maletín. Muy bueno. Tercera pregunta esencial, son 4 hoy. El que fuera usted no juzgado por los hechos del 23F se debió a negociaciones previas con el gobierno de UCD para su regreso a España. Señor Sánchez Valiente answered no. El señor Sánchez Valiente ha respondido que no. The polygraph indicates he was telling the truth. Y los resultados del polígrafo indican que ha dicho la verdad. Y última pregunta, esencial. La cuarta y última pregunta esencial era si sabe usted a ciencia cierta que el entonces general Alfonso Armada no era el elefante blanco. Señor Sánchez Valiente answered this El question señor yes. Sánchez Valiente ha respondido que sí a esta pregunta. And the polygraph indicates Y he's telling los the resultados truth. del polígrafo indican que ha dicho la verdad. We had some difficulty with Aunque this question hemos tenido una initially. cierta dificultad inicialmente con esta pregunta, Señor Sánchez Valiente ya was que not el sure of señor his answer, Sánchez Valiente parecía no estar muy seguro acerca de su respuesta. and he said that he didn't want to have the polygraph show that he was Él lying. me dijo que no quería quedar como mentiroso ante la máquina, So between the first test así and que the second entre la test, primera prueba que le realicé y la segunda, he verified the information with a friend of his. corroboró la información consultando con un amigo suyo. Today he felt much more comfortable Y parece que when he hoy answered the question. estaba mucho más seguro y más confiado en su respuesta. Muchas gracias, señor Gil Sánchez Valiente. Gracias a nuestros invitados, pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Muchas cosas, a pesar de la máquina, a pesar de todos los debates habidos y por haber, quedan y quedarán todavía en el secreto de la historia. Lo más importante es la conclusión a la que hemos llegado aquí. Nada tiene sitio fuera de la Constitución. Todo es posible dentro de la Constitución. La semana próxima volveremos con un personaje que también seguro
les tendrá pendientes de nuestro programa. Hasta entonces, buenas noches, amigos.